Muy buenos días, mis hermanos. Dios nos continúe bendiciendo. Bienvenidos a este tiempo de predicación de la familia Grupo Cristiano Apostólico. Les habla su hermano y servidor Vladimir Colmenares. Formo parte del equipo pastoral de esta congregación y tengo el gusto de compartir con ustedes en esta mañana la continuación de lo que hemos venido desarrollando desde principios de año, de lo que es el Sermón del Monte. Para ello le voy a pedir que primeramente me acompañen en un tiempo de oración a fin de que esta palabra que va a ser predicada llegue a su corazón, Dios toque mi vida, toque su vida e imparta la palabra de bendición que Él quiera impartir en esta mañana en su casa y en su corazón y en su espíritu. Oremos entonces. Bendito Dios, gracias por esta mañana. Gracias por cada varón, por cada dama, por cada joven que ve y escucha este mensaje. Te pido para que tu presencia sea en cada hogar, que esta palabra pueda traer revelación y entendimiento de tus planes perfectos para con el hombre. Te ruego para que tú alumbres toda área oculta donde las tinieblas en nuestras vidas quieran seguir manteniéndose allí, escondidas. Revela con la luz de tu Espíritu y de tu palabra la bendición de entender y de llevar a la práctica tu palabra. Mira cada hogar que en esta hora escucha y que tenga necesidades diferentes, distintas, variadas. Te ruego para que tú que tienes la palabra y la respuesta para todo, entres en cada hogar y traigas la respuesta conforme a tu buena voluntad. Defiende a tu pueblo y trae sobre tu pueblo entendimiento, arrepentimiento y buena disposición para obrar en favor de tu palabra y en favor de ese reino venidero. En tu nombre, Jesucristo, gracias. Amén. Bien, mis hermanos, como les empecé compartiendo, me toca o me corresponde compartir con ustedes el tema que se subtitula La lámpara del cuerpo, y eso está ubicado en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. Voy a leer entonces. La lámpara del cuerpo es el ojo, y les pediría que ustedes que me están escuchando y me están siguiendo tengan su Biblia, sea física o sea en su tableta o en su celular, y vayan marcándolo, a fin de que posteriormente usted pueda repasar y Dios pueda continuar hablándole. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Antes de comenzar a desarrollar este tema, quisiera compartir con ustedes que para llegar a este capítulo 6, versículo 22, hemos empezado hablando de lo que es la ayuda a los necesitados. Este capítulo está circunscrito dentro de lo que Jesús habla de lo que es la justicia al necesitado. No es un tema que estemos sacando al aire, es una secuencia de temas que Dios puso en el corazón
de los pastores de esta congregación desarrollar. ¿Por qué? Porque este capítulo 6 es el que sigue al capítulo 5, donde se habla del Sermón del Monte. Y este sermón, tomemos en cuenta que es un sermón que debería llamarnos a todos a reflexión. Es un sermón donde Dios muestra el espíritu, la actitud, la conducta que debería o tiene que haber en cada uno de sus discípulos. Un discípulo de Cristo se parece a Cristo. ¿En qué sentido? En que Jesús es misericordioso, que Jesús es compasivo, que Jesús es perdonador, que Jesús antepone la palabra, el llamado, la visión del Padre antes que mis pareceres y mis emociones. Por eso se habla de un corazón misericordioso, perdonador, humilde. Y en este sentido, la Iglesia de Cristo hacemos bien en enfocarnos en ese perfil y buscar en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en esa búsqueda de Dios. ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta? El Evangelio no va a ser real para un inconverso cuando hay una incongruencia o un divorcio entre lo que está escrito y lo que ven en mi vida o en nuestras vidas. Y por esa causa, el Evangelio en muchos casos ha sido sometido como que a burla, a escarnio, porque se ha enfocado en ciertos aspectos que no vale la pena en este momento mencionar, pero cuando se habla del Evangelio se habla de una buena nueva. Y el Evangelio fue y es una buena nueva para el necesitado. El necesitado no solamente es el pobre, el indigente, el que no tiene dinero. El necesitado es aquel que espiritualmente delante del Creador es pobre porque en él o en ella no habita el Espíritu Santo. Eso es una persona pobre y necesitada de Dios. Entonces, en ese contexto, vemos que en el capítulo 6 se habla o hemos hablado de lo que se ha hablado de la limosna, que también entendimos de qué trataba la limosna, que no es de lo que me sobra, sino de lo que la persona realmente necesita para salir de su estado de pobreza, de la oración, del ayuno, de lo que es dónde invertir, y llegamos a la lámpara del cuerpo. Veamos entonces que si vemos este mensaje, tiene varias formas de enfocarse y pudiera ser correcto. Cuando hablamos de la lámpara del cuerpo es el ojo, bueno, yo puedo tomar este tema y hablar de lo que es la visión, de lo que es el ojo físico y el ojo espiritual. Pero como tengo que tomar el contexto del cual estamos hablando, entonces acá se está hablando de un ojo bueno y de un ojo malo. Como vamos a ir viendo durante la predicación de este mensaje es dicho por Jesucristo en medio del pueblo judío. Si usted va a un pueblo donde en su vida ha habido nieve, tendrá que buscar algún símil o alguna imagen o alguna semejanza a lo que es la nieve. En este caso, para el pueblo judío, el ojo bueno
y el ojo malo son lo que llamamos hebraísmos. Realmente un ojo bueno o un ojo malo, en el contexto de lo que aquí se está hablando, no es que tiene un defecto en el ojo físico o que es miope, aunque pudiera tomarse esa figura, o que es ciego, o que tiene un maravilloso ojo. Se habla de la capacidad para ser dadivoso o para ser mezquino. Eso es el ojo bueno o el ojo malo. Entonces, si tomo esto en cuenta, tengo que entender que cuando me habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, esa lámpara, ese instrumento que ilumina mi existencia, que permite que a mi ser entre la claridad de Dios y que me permite ver la necesidad del prójimo, cuando impulsado por el Espíritu y convencido por el Espíritu, atiendo al hermano, veo su necesidad y dentro de mis posibilidades lo atiendo. Entonces dice que mi ojo es bueno y mi cuerpo estará lleno de luz. Un cuerpo lleno de luz es como un bombillo de alta potencia, como un faro. Alumbra, da dirección, enseña. Esta lámpara de este cuerpo le está mostrando al mundo incrédulo o al mundo creyente cómo es esta vida que efectivamente creyó y que efectivamente el mensaje de Jesucristo caló en esa persona y esa persona fue transformada. Quisiera también aclarar, porque también se pudiera malinterpretar este mensaje, de que entonces pudieran muchos pensar que, bueno, todos aquellos que están haciendo obras sociales, tipo ONG, tipo fundaciones, entonces están con un ojo clarísimo. Pues no, no es así. Las ONG, damos gracias a Dios porque existen. Las fundaciones, damos gracias a Dios porque existen. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera Dios pone tanto el querer como el hacer y estas vidas, de alguna manera, o estas fundaciones, ONG, se enfocan para ayudar en algún aspecto particular. Pero aquí estamos hablando de un discípulo que está trabajando desde el arrepentimiento y desde la convicción de su estado pecaminoso. Eso no lo hace una fundación, eso no lo hace una ONG. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Sí me hago entender? Entonces, acá me habla que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si mi ojo es bueno, mi cuerpo estará lleno de luz. Una característica de la luz es que resplandece en medio de las tinieblas. Resplandece en medio de la confusión. Da orientación. Da guía, da claridad. Un símil de la palabra luz pudiera ser capacidad para aconsejar. Un símil de la palabra luz pudiera ser que tiene la capacidad o la sabiduría para atender una situación particular. Ahora, aquí habla que si mi ojo es malo, maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Fíjense que entre el 22 y el 23, típico de la literatura hebrea, se contraponen dos situaciones. Un cuerpo con un ojo bueno y un cuerpo con un ojo malo. Un cuerpo lleno de luz y un cuerpo en tinieblas o en oscuridad. Ambas posiciones existen, pero ambas posiciones son opuestas y ambas posiciones revelan estilos de vida que obviamente también impactan su entorno de una forma o de otra. En este caso, el ojo maligno dice que
todo tu cuerpo estará en tinieblas. La palabra tinieblas tiene también muchas imágenes o asociaciones. Una asociación de tinieblas es desorden. Una asociación de tinieblas es incapacidad para resolver un conflicto. Hay tinieblas. No hay claridad. No hay consenso. Otra característica de la palabra tiniebla es maldad. Prevalece la maldad. Pero en este contexto, la palabra tiniebla, ¿saben qué traduce? Codicia. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mi hermano tiene necesidad, pero no le voy a dar. Porque yo considero que cada quien tiene que salir por sus propios medios. Y se me olvida de que Dios da el poder para hacer las riquezas. Estoy dando a entender con esto que yo tengo que mantener a cuanto vago y cuanto sinvergüenza hay. No. Porque aquí se me está hablando de sacar a la persona de la necesidad, pero bajo la figura del arrepentimiento, bajo la figura de un discipulado, donde así como a mí, así como a usted, se nos muestra nuestro grado de pecado, de maldad y la gran misericordia de Dios para con nosotros. Entonces sí hay una diferencia entre un ojo bueno y el ojo malo, porque el ojo malo está viendo que me están quitando, me están registrando el bolsillo. Es que tengo que dar de lo mío. ¿Saben que cuando me tocaba años atrás compartir con mis hermanos recién llegados a la congregación lo que se llamaba la escuela bíblica? Hay un tema que se llama la mayordomía. Y dentro de la mayordomía se hablaba algo que se llama diezmos y ofrenda. Pero el punto está que para yo dar un diezmo tengo que tener un 100. Y de ese 100 doy un 10. Ahora el punto está, ¿de dónde recibe usted el 100? De Dios. Sea que usted sea graduado, sea que usted tenga un arte, sea artista, científico, matemático, comerciante, doctor X. Usted tiene una capacidad que Dios le dio, con la que usted vino a este mundo. Y de esa capacidad Dios le da a usted el 100%, pero Dios le pide el 10%. Pero realmente el dueño es Dios. Entonces, en este caso, cuando yo siento que me están quitando, me estoy olvidando de que de Dios lo recibí todo. Por eso se habla de un ojo en tinieblas, porque no está claro en el contexto. Mi intención, entonces, en este caso, es que la lámpara del cuerpo, que dicho sea de paso, también está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en los versículos 33 al 36, me está mostrando la capacidad que Dios tiene para que cuando esa palabra entra a través del ojo en usted y en mí, podemos entonces impactar positivamente o negativamente nuestro entorno. Bien, quisiera compartir con ustedes una cita bíblica. Está en Hechos, el capítulo 13, en el versículo, a partir del versículo 6. Hechos, capítulo 13, a partir del versículo 6. Aquí vamos a ver un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Dice así: y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío,
llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Amén. Quisiera resaltar acá este punto. Aquí vemos estas dos capacidades para ver. Aquí vemos a un hombre cuya vida está enfocada en engañar. Y está al lado de un procónsul, de una autoridad. Esta autoridad, el versículo 8 de este capítulo 13, versículo 7 del capítulo 13, me dice que se llamaba Sergio Paulo. Dice que era un varón prudente, dice que deseaba oír la palabra, pero tenía un consejero al lado que resistía la palabra. Quisiera llamar la atención, mis hermanos, en este punto, porque toda autoridad, por eso Dios nos manda a que oremos por todas las autoridades. Porque este hombre vemos que tiene el interés en escuchar la palabra, pero vemos que el que está al lado aconsejándolo resiste la palabra y no quiere que este hombre escuche la palabra. Obviamente los ojos de este varón están enfocados en su capacidad, en su autoridad, en su relevancia al lado de este procónsul. Y vemos a un Pablo que dice acá, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Es interesante y es bien importante porque vean lo que Pablo ve en él. Dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces estamos viendo acá un hombre de Dios, un Pablo, como dice acá, lleno del Espíritu Santo, que está viendo en el mundo espiritual lo que hay dentro del corazón de este hombre. Y esa es la llamado para usted y para mí. No tener una visión simple y dejarme impactar por lo que me salta a la vista. No, esta persona es así, esta persona es asado, se viste feo, tiene mala actitud, X. Este Pablo está viendo lo que hay en el corazón de este hombre. ¿Qué es lo que está buscando? Trastornar el camino del Señor y apartar de la fe a esta primera autoridad. Dios dice en su palabra, nos dice en su palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Qué bendición sería que este procónsul Sergio sirva al Dios eterno, al único y verdadero Dios. Pero no me interesa que sirva. ¿Por qué? Porque entonces este procónsul ya queda en otro lugar, ya no soy tan indispensable, ya no soy tan importante, ya quedo al descubierto, no me conviene. ¿Me captan, mis hermanos? Toda autoridad, la palabra dice que es puesta por Dios, nos parezca o no nos parezca. Y no estoy hablando de política, por si acaso.
Esto es un tema espiritual. Por lo tanto, el pueblo de Dios, entendido con los ojos iluminados por el Espíritu, ora por sus autoridades para que la palabra llegue. Para que la palabra, así como lo tocó a usted y a mí, toque esas autoridades y los lleve ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Si esos corazones se arrepienten y confiesan a Cristo, otra nación es la que puede salir a flote. Pero no es el punto. No es el punto en este caso. No me voy a enfocar en ese aspecto. Busquemos otra cita bíblica, y está en el mismo libro de Hechos también, en el mismo capítulo 8. Y aquí hay un hombre llamado Simón. Desde el versículo 9, capítulo 8, dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Qué ejercía? La magia. Algo que es totalmente opuesto a Dios. Dice, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¡Wow! Un mago. Y la gente dice, ese es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Quiero que veamos el punto de que en estas dos citas bíblicas constantemente se me está hablando de engaño. Me está hablando de magia. Me está hablando de que tiene capturado el entorno. Pero cuando creyeron a Felipe, y entonces viene Felipe, que es uno de los apóstoles, y le sugiero que estudie a Felipe, porque Felipe manifiesta un testimonio de vida poderosísimo. Felipe empieza sirviendo mesas. Cuando había el conflicto con las viudas, se ora y uno de los que buscan es a Felipe. Y Felipe pasa por todo un proceso de transformación donde incluso es perseguido por Pablo antes de ser Pablo, el predicador, el convertido. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fíjense, se bautizaban. ¿Qué significa que se bautizaban? Que se arrepintieron, que vieron el error. La luz entró en sus vidas. El ojo pasó de ser malo a ser bueno. Las tinieblas fueron puestas a un lado. Y dice, se bautizaban, hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, este falso profeta creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Diríamos que se convirtió Simón. Y uno diría, bueno, gloria a Dios. Dejó la magia y se convirtió. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, y vean entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow!
¿Qué tal? Al ladito de los apóstoles, compartiendo con los apóstoles. Y dice, cuando vio la manifestación del Espíritu, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, y vemos entonces la capacidad de ver lo que no está a la vista, pero que espiritualmente Dios lo revela. Vemos a Pedro que le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese que está viendo Pedro, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué tal? En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué tremendo. ¿Por qué me parece tremendo? Porque son muchas las personas que van a las congregaciones, que ven estos mensajes, que ven por las redes, que publican videos cristianos, y ven cualquier cantidad de personas y comparten todo esto. Pero aquí vemos un hombre, un Simón, que está acompañando a un Felipe, un hombre lleno del Espíritu, que está viendo el poder de Dios, pero que quiere es poder. Yo lo compro, yo tengo con qué. O sea, hay un divorcio total. No hay una conversión. ¿Cuántos habemos así en las congregaciones? Que pensamos que con lo que yo sé, con lo que yo tengo, la gente puede creer, la gente se puede convertir. Es decir, estoy confiando en mis capacidades y no en la autoridad del Espíritu Santo para convertir, para llamar al arrepentimiento. Este era el gran problema de este hombre. Por eso dice que si el ojo es malo, todo el cuerpo está ¿en qué? En tinieblas. Y Pedro se lo dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un aspecto también importante, mis hermanos, que quería compartir con ustedes sobre este ojo bueno, es que la traducción en la Septuaginta, y para los que no entienden el término Septuaginta, es la traducción de la Biblia hebrea al latín. ¿Ok? Al griego. Al latín es la Vulgata. Al griego. Es que la traducción es soltero. Es decir, si tu ojo es soltero. Cuando se dice si tu ojo es bueno, si tu ojo es soltero. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto? Porque se dice soltero en el sentido de que no tiene pliegues, de que no hay asociaciones, que no hay contratos. Para el pueblo de Dios, para aquel pueblo judío, ellos entendieron la referencia. Un ojo que tiene alianzas, que está casado, que está enlazado con aspectos del mundo, ve todo bajo esa línea, bajo esa visión.
todas sus decisiones, todo su ser, todo lo que ilumina a esa vida, tiene ese enfoque. Pero cuando el ojo es soltero, puede recibir al esposo que viene a buscar a la iglesia, al novio que viene a buscar a la iglesia, con total libertad. No hay nada que me ate. Mi ojo en este caso es bueno. ¿Cómo hago para salir de allá para acá? Tengo que recibir a Cristo. Tengo que convertirme. Tengo que arrepentirme. ¿Lo puedo hacer humanamente? No. Insisto, este mensaje del capítulo 6, versículo 22 al 23, está encuadrado dentro del Sermón del Monte. Y es solo para discípulos, es decir, aquellos que se acuestan con el maestro, se levantan con el maestro, van donde el maestro está y hacen lo que el maestro hace. No es que cuando pueden, le dedican un momentico al Señor. Bueno, oré media hora en la mañana, un momentico, porque bueno, hay muchas cosas que hacer. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y volvemos al mismo punto. ¿Cómo que usted está muy ocupado para el mundo y para el que todo se lo está dando no tiene tiempo? O sea, ¿cómo se maneja eso? Uno de los grandes conflictos en los matrimonios es que empezamos de novios, nos amamos, nos entendemos, compartimos, etc. Pero cuando comienza la familia a crecer y comienzan las demandas a crecer y a aumentarse, la vida pareciera que se convierte en una sobrevivencia donde hay que tener las cosas que hacen falta, donde hay que atender las cuentas y donde sencillamente la vida es atender hijos y donde la conexión entre los esposos se pierde. Y por eso los psicólogos hablan del síndrome del nido vacío. ¿Por qué? Porque cuando los muchachos crecen y se van, los que se casaron enamorados se fueron de la casa, los hijos, y se consiguen esposa y esposo como unos perfectos extraños. Perdieron la comunión. Usted y yo necesitamos tener comunión a diario con aquel que nos da todas las oportunidades. Quiero compartir con ustedes que dentro de este contexto de Mateo, si vemos un poquito más arriba, el versículo 21, porque estas citas no pueden estar separadas, se está hablando que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y recordemos que el tesoro es lo que para usted y para mí representa algo que tiene mucho peso. Por eso se habla que mi ojo determina lo que yo veo, por lo que yo veo, determina mi orientación de vida. A ver, primera de Juan. Vamos a buscar primera carta de Juan. En el capítulo 2. Desde el versículo 16. Y vamos a ver la contraposición de lo que es este mundo y por qué Dios me dice que me enfoque en Él, que mis ojos deben enfocarse en Él. Leemos desde el versículo 15, capítulo 2, primera carta de Juan, versículo 15.
Me empieza diciendo de manera enfática, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Está claro? No amar el sistema cosmos, no amar el sistema donde Dios no es bienvenido. ¿Se acuerdan de cuando Jesús viene a este mundo y va a nacer? ¿Qué dice la palabra? Que para él no había lugar. Por eso nace en un pesebre. Pero todas las pasadas estaban llenas. Pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores no había lugar. La sociedad actualmente tiene la misma posición. Para Cristo no hay lugar. Hable de política, como no pase por acá. Hable de derechos de LGBT, pase por acá. Hable de economía, venga por acá. Hable de nueva era, bienvenido. Hable de Cristo, no hay puesto. No hay. ¿De qué? ¿Religión? No, que no queremos. Prohibido. Acá me está hablando, no améis al mundo. Ese mundo es el que a Dios le dice, alto. No quiero nada contigo. Ni las cosas que están en el mundo. Esto se le está diciendo al pueblo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es una evaluación donde cada quien o donde Vladimir o donde el hermanito o la hermanita o el pastor le está diciendo, tú eres un mundano. No, la palabra está diciendo, si tú estás amando, si tú estás dedicándote, si tú no puedes atender a un necesitado, tú estás amando el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y entonces todavía Jesús viene sobre la misma, el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, y dice todo, los deseos de la carne, y aquí entra los deseos de ¿qué? De los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¡Wow! El ojo bueno, el ojo malo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿En dónde estáis enfocados? Empezamos nuestra cita en Mateo, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 22 y 23, diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo, lo que ilumina mi vida, lo que le da sentido y orientación a mi vida, es mi ojo, con lo que yo veo, con lo que yo discrimino, con lo que yo determino para dónde voy y para dónde no, con lo que yo determino esto es lo que me gusta, esto no me gusta. Los ojos me permiten determinar por aquí me enfoco, por aquí no me enfoco. Aquí me enfoco, allá no voy a perder mi tiempo. Y me está hablando que esa es mi lámpara. Y que si todo mi cuerpo mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará en luz. Pero si mi ojo es malo, todo mi cuerpo estará en tinieblas. Es decir, estaré esparciendo claridad o estaré llevando tinieblas. Vuelvo sobre el mismo punto y hacemos entender que en este contexto, el corazón que entendió el amor al prójimo entiende que debe enfocarse en la vida en Cristo. Y la vida en Cristo habla no solamente de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno, sino de la necesidad del prójimo. La necesidad del prójimo vista bajo la necesidad del alma. Ok, llevo la ropa, llevo la comida, llevo la arepita, llevo la sopita, llevo el pantaloncito,
lo que tenga a la mano para ayudar al necesitado, pero llevo la palabra de vida para traerlo a Cristo, para que salga de allí. ¿Mm? Quisiera, para ir cerrando todas estas ideas, mis hermanos, de que ningún obrero de Cristo que mantiene una posición de rechazo, una posición de no entro allí, una posición cerrada, donde yo estoy seguro de mis propias convicciones y donde las necesidades de aquellos que están desprovistos de muchas cosas es algo que me resbala. A lo mejor no tiene, a lo mejor usted materialmente no tiene, pero usted puede orar. Dios dice que oremos y clamemos, y Dios puede proveer. Pero si la necesidad del prójimo no me mueve, si el alma del prójimo no me mueve, mi ojo me dice la palabra que es malo. Porque como vimos acá, está casado con un sistema donde la codicia, el poder y la preponderancia, la figuración es lo que predomina. No el amor al prójimo, no la humildad, no el que Cristo sea el que sea visto y que cada día usted y yo menguemos. ¿Sí? La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Lo entendemos quizá ahora? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Creo que tenemos bastante, mis hermanos, que meditar. Tenemos bastante que pensar con respecto a todo esto. Para culminar, quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y ahí vemos una iglesia, y cuando hablamos de una iglesia, podemos hablar de un individuo. Esta iglesia de este capítulo 3, o este grupo de hombres y mujeres cristianos que se congregaban en esta congregación en particular, porque en Apocalipsis Dios habla a grupos de congregaciones con características particulares. Todas, al parecer, habían confesado a Cristo. Todas decían que Cristo es su Salvador, pero todas tenían detalles particulares que una tenía que otra no. Esta tenía esto a favor y aquello en contra. Esta tenía esto en contra y aquello a favor. Por eso cuando usted y yo hablamos de parte de Dios, ponemos las cosas tal como Dios las dice y Dios que sea el que evalúe. A esta iglesia Dios le dice, por tanto yo te aconsejo, estoy leyendo el versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia está ciega. Quisiera, por causa pues de esta lectura, quisiera aclararlo. Busquemos la cita completa, capítulo 3.
Versículo, ya les digo, 14. La iglesia de la Odisea. Desde el versículo 17 dice así. Fíjense cómo se describe esta iglesia a sí misma, o este cristiano a sí mismo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, esta iglesia tiene a los ojos del mundo poder. Tiene grandes equipos de sonido, tiene buenas redes sociales, tiene buenos autos, buenas instalaciones físicas, X. Dice, me he enriquecido, soy rico, de nada tengo necesidad. A sus ojos, todo está cubierto, a sus ojos. Dijimos el ojo malo, tinieblas. Acá dice Jesús, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quisiera que viésemos las dos evaluaciones, la evaluación que este cristiano se hace de sí mismo y la evaluación que el Espíritu Santo le hace a esta persona o a esta iglesia. Le dice miserable, desventurado, pobre, ciego, desnudo. O sea, un indigente, si se quiere. Y entonces vemos la parte del colirio, para que veas. Para que veas. Quiero que veamos allí la palabra de misericordia. Toda palabra profética tiene una parte donde se llama la atención, pero donde hay una palabra de misericordia. ¿Cuál es la palabra llamada atención? Que le dice en la situación que está, pero le dice que si compras colirio puedes ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Por tanto, mis hermanos, quisiera que tuviésemos más cuidado con respecto a cómo vemos las cosas. Si recordamos allá en el Génesis, cuando el mundo se está formando, sale la serpiente y engaña a aquellos dos primeros habitantes. Qué interesante porque aquel versículo 3, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, la serpiente le dice a la mujer, no vas a morir. No es como tú lo viste. Vuelve a ver el fruto. Y la mujer va y ve el fruto que originalmente le habían dicho que no lo tocara, que no lo comiera, que iba a morir. Y el versículo 6, fíjense cómo cambia la visión. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y por supuesto tomó el fruto y comió. ¿Cómo es que en un principio Dios nos dijo que esto era pecado? ¿Y cómo es que tiempo después estamos cómodos en el pecado? Me hago entender. Cuando yo estoy haciendo toda esta exposición, quiero que cada uno evaluemos nuestra vida a la luz de lo que la palabra nos dice. ¿Cómo es que en un principio me dolía el pecado, me dolía mi debilidad, luchaba contra esto, oraba, clamaba, ayunaba, pedía ayuda, y cómo es que ahora se me salen malas palabras? Vuelvo a lo mismo, bebo, fumo, veo lo que no debo ver, hago lo que no debo hacer, y ya no me molesta. Ahora me parece bueno, ahora lo justifico. Ahora entro a la teoría de lo que es la comprensión. No, tienes que entender. Un ojo bueno y un ojo malo, mis hermanos. Dios nos ayude, ¿sí?
Quisiera entonces culminar con esta reflexión a fin de que entonces aquellos que me escuchan en este día veamos a qué le estamos dando importancia, en qué están enfocados nuestros ojos, que le demos realmente importancia a lo que mis ojos ven, con qué ojos veo, en dónde está enfocada mi mirada. Si acabo de terminar la lectura del Apocalipsis, entiendo que hay un juicio, pero también hay un fruto, hay un gozo. Prontamente estaremos celebrando el 8º día de Sukkot, que es lo que manifiesta el último día del actual sistema de mundo y el inicio de la nueva era, donde ya ni cielo, ni mar, ni luz de sol, sino que hay una nueva etapa. ¿Quiere llegar allí? Yo quiero llegar allí. ¿Usted quiere llegar allí? Tenemos que perseverar, mis hermanos. Es necesario que perseveremos. Roguemos a Dios y a su presencia y su Espíritu que estas palabras que hoy expongo humildemente delante de ustedes puedan ser tomadas, puedan ser evaluadas bajo el criterio del Espíritu y puedan llevarnos al arrepentimiento a fin de que nuestras vidas efectivamente puedan manifestar y alumbrar el carácter de Cristo en nuestras vidas y por ende a muchos. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Padre, te ruego que estas vidas que hoy han escuchado este mensaje, por ti sean poderosamente confrontados, poderosa y profundamente impactados. Padre, queremos tener un ojo bueno. Queremos desechar toda tiniebla en nuestra vida. Y para ello te pedimos que tu Santo Espíritu nos convenza, nos contriste, nos lleve al arrepentimiento y nos dé la fuerza y la gracia para apartarnos de todo camino torcido, de todo consejo de tinieblas, e ir en pos de ti, en ese camino donde tú declaras que por torpe que sea no me voy a extraviar. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdame a ver a la necesidad de mi hermano y en ti buscar una palabra tuya para con esa alma. Ayúdame a ver la necesidad del prójimo y buscar en ti la palabra que esa alma pueda necesitar y en la cual yo pueda ser un instrumento tuyo. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Padre, queremos ser instrumentos aprobados en tus manos para bendición de esta nación, para bendición de nuestros hogares, para bendición de nuestra congregación, para bendición de tu iglesia, para que tu nombre sea conocido en medio de hombres y mujeres sencillos, pero poderosos en ti, a través de los cuales el agua de vida fluye de manera libre y poderosa, donde de manera natural lo sobrenatural tuyo fluye a cada instante, donde el alma es convertida, donde el que está en tinieblas es traído a la luz, donde el corazón de piedra es quebrantado y convertido en un corazón de carne, donde el indigente, donde el olvidado es traído a tu presencia y donde tú restauras el que estaba en cautividad. En tu nombre, Jesucristo, ayúdanos a tener un buen ojo, bajo tus criterios, mi Dios. En tu nombre, oh Salvador, oh Emmanuel, oh Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Mis hermanos, un placer entonces haber compartido con ustedes. Dios nos continúe bendiciendo y será hasta la próxima oportunidad. Shalom.